Buenas tardes, iglesia. Vamos a orar y vamos a ir postrados ante nuestro buen Dios, rogándole que hable a su iglesia y que hable a cada uno de nosotros para su gloria. Padre Señor, en esta hora venimos delante de ustedes de nuevo, Señor, inclinando como iglesia nuestros rostros para que sea usted hablándonos, para que sea usted ministrándonos. Padre, a pesar del predicador, a pesar de cualquier persona que se pare aquí a hablar, ministra a tu pueblo, porque es tu pueblo, porque es tu palabra, Señor. Padre, obra de manera tal en nuestras vidas que podamos arrepentirnos, Señor, para salvación. Que podamos arrepentirnos para vida, como aprendimos hoy los que no te conocen aquí, y que podamos arrepentirnos para salvación los que ya te conocen. Que podamos ver con claridad en qué te estamos fallando, Señor. Y que podamos entender y conectar, Señor, que a ti no te agrada el pecado. Padre, obra tú en los corazones de mis hermanos, pon en mí las palabras, Señor, correctas, para que la iglesia pueda entender, Señor, cómo vivir para tu gloria, Señor, cómo aborrecer el pecado, cómo amarte a ti tanto, Señor, que no deseamos pecar, Señor. Ayúdanos a hacerlo de manera tal que no caigamos en un legalismo, pero también de manera tal que entendamos tu gracia, Señor, que entendamos tu corazón, que entendamos y deseemos, Señor, de todo corazón vivir para tu gloria. Padre, te confieso que yo no puedo hacerlo, Señor, tú lo sabes, así que te pido que tu Santo Espíritu sea obrando en este momento, Señor, a medida que la palabra va siendo explicada, va siendo predicada, Señor, obra, Señor, en nuestros corazones duros, Señor. Quebrántalo, Señor. Cámbialo, Señor. Si en algunos tienes que quitar uno que está completamente calcinado de piedra, cámbialo y pon uno de carne para que sienta y bombee por ti. Obra, por favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, antes de empezar, le quiero aclarar que hoy vamos a estar con los versículos 17 y 32. Tenemos pensado dedicar este sermón en 3 puntos. Hoy vamos a estar con los primeros 2 puntos. Y lo que vamos a hacer es establecer la base para después pasar al tercer punto. Hoy vamos a establecer la base y vamos a tener bien claro el ejemplo para avanzar el próximo domingo al tercer punto, pero es un solo sermón del versículo 17 al 32. Hay un libro, se lo he dicho en otras ocasiones, lo estoy leyendo con mi familia poco a poco porque es un poquito denso, que se llama El progreso del peregrino, ya lo leímos en una ocasión, ese está más claro, pero hay otro que se llama La peregrina de John Bunyan también, y este es un poquitico más denso, pero se puede leer. Y como familia, hace unos días atrás, leíamos una parte del libro, y es, para los que nunca han leído ninguno de los 2 libros, el primer libro trata de un creyente que parte en este camino de la fe del mundo, pero su familia no la acompaña. Él cree en Cristo, él se arrepiente, y de una manera alegórica, con figuras, John Bunyan va ilustrando cómo es el caminar de un creyente que sale al cielo, pero su esposa y sus hijos no la acompañan. En La peregrina, John Bunyan decide escribir un segundo libro donde ya Cristiano llegó al cielo, pero su familia no ha salido. Y en este segundo libro ahora sale la esposa, la peregrina, la esposa de Cristiano, con sus hijos en este caminar de la fe, acompañada de una joven que se llama Misericordia, que les va guiando y les va acompañando y es su ayuda en todo el camino. Yo recomiendo que lo lean más de una vez, 2, 3 veces, y recomiendo que se le enseñen a sus hijos de todo corazón, porque a través de la Biblia y de las confesiones podemos tener la parte teológica de la Biblia, pero estas imágenes nos ayudan a ver, por decirlo de alguna manera, nuestros pecados, las cosas que enfrentamos en la vida a nosotros y a nuestros hijos desde bien pequeños. Bueno, resumiendo, en algún momento en el primer libro, Cristiano pasa por un lugar que se llama la Feria de la Vanidad. La Feria de la Vanidad. En nuestros países, no sé si ustedes celebran los carnavales, estas fiestas grandes, que hay luces, hay colores, hay borrachera, hay personas adulterando, personas fornicando, hay asesinatos, hay accidentes, hay toda cosa en una feria, y Cristiano tiene que atravesar esa feria como parte de su camino al cielo y lo hace junto con otro creyente que se llama Fiel. Atravesando por esta feria, Fiel pierde la vida.
El que es fiel va a morir y llega automáticamente al cielo, pero cristiano sigue pasando por la feria hasta que la atraviesa. En el momento que cristiano y fiel atraviesan la feria, no hay ni un solo creyente. Nadie es cristiano en ese pueblo. Ya pasó el tiempo, ahora viene cristiana con su familia, acompañado de gran corazón, de integridad y de otros creyentes, y tienen en mente que no va a haber ningún cristiano aquí, pero para sorpresa de ellos, ya hay un grupo de creyentes. La muerte de fiel y el pasar de cristiano por ese pueblo provocó que ahora hay otros que han creído en Cristo. Algunos de estos nombres, John Bunyan es muy creativo, se llaman Manasón. Y Manasón los hospeda en su casa. Él tiene un tipo de hostelería y le dice, mira, pueden venir y pueden quedarse en mi casa. Y ellos tenían interés en conversar con otros creyentes, por lo tanto vienen unos creyentes más a casa de Manasón. Solo voy a mencionar dos, y uno es ama a los santos y el otro es no osa mentir. Ama a los santos, no osa mentir. En alguna parte de la conversación que están teniendo, allí compartiendo juntos los unos con los otros, y en ese momento, en alguna parte de la conversación, hay un personaje que hemos mencionado otras veces, que ahora le está acompañando, que se llama Mente Flaca. Y Mente Flaca, les decíamos ya en otros sermones, que representa a aquel creyente que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido, pero él va ahí de pasito en pasito, casi arrastrado. Va avanzando al cielo, pero casi va ahí arrastrado, pero gracias a Dios va camino al cielo. En algún momento estos creyentes los rescatan de un gigante que se llama Mátalo Bueno, que lo quiere asesinar, y ellos lo rescatan y ahora resulta ser que él va más impulsado. Después de salir de ese gigante, ahora él va con este grupo de creyentes y va junto a ellos. Terminando esa conversación, caen en este tema y es a lo que me quiero referir para ilustrar un poco lo que vamos a hablar hoy. Y Ama Santo dice, a juzgar por el comportamiento, algunos de los que se ponen en el camino parecen más bien ajenos al peregrinaje. Hay algunos que creen que están partiendo al cielo, que creen que van camino al cielo, pero si tú observas su vida, te da la impresión rápida que están ajenos al caminar cristiano. Ellos creen que van al cielo, no sé si me va a entender, pero en realidad están ajenos. Eso es lo que está diciendo Ama los Santos. Y están lejos de identificarse como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En su imaginario, ellos son creyentes y posiblemente se cumple lo que dice la Biblia, que si alguno se avergonzara de mí, yo me avergonzaré de ellos. Posiblemente si le pregunta, ¿tú eres cristiano? Digan no. O empiecen a titubear o empiecen a dudar. O simplemente quizás dicen que sí, pero cuando tú observas su manera de comportarse en el mundo, su manera de proceder, si eres un verdadero creyente, tú puedes llegar a la conclusión, como nos está sugiriendo Ama los Santos, ellos no están en el peregrinar cristiano. Ellos creen que son creyentes, pero su manera de vivir me dice otra cosa. En ese momento, no osa mentir, siendo sincero como es, plantea lo siguiente, este segundo pensamiento. No visten ni se comportan como peregrinos. Y cuando hablo de vestir, es para la gloria del Señor. No quiero que tengan en mente nada legalista en su mente, pero sabemos que a medida que somos transformados, nuestra manera de hablar, de vestir, de hacer negocio, debe ir santificándose también. Eso es algo que no podemos decir, no, eso es legalismo. No, mis hermanos, eso es algo que se puede entender. No visten ni se comportan como peregrinos. O sea, tú los ves, su manera de proceder, pudiéramos resumir en este mundo, no es la de un peregrino. No andan rectamente, antes sus pasos se tuercen con facilidad. A medida que pasa cualquier evento, se están desviando del camino del Señor. A la medida que viene cualquier problema, en vez de pecar, pero caer, arrepentirse, pedirle perdón al Señor, más bien se van desviando y se van desviando. La conclusión que ellos llegan es que personas que vivan así no son verdaderos creyentes. Mi hermano, el título de nuestro sermón hoy es la necesidad de una genuina diferencia. La necesidad de una genuina diferencia. Y yo le estoy pidiendo al Señor, yo he estado orando esta semana, he estado orando anoche, he estado orando hoy bien temprano. Y yo le ruego al Señor que ustedes no me malinterpreten. Nuestra tendencia es el péndulo. Nosotros caemos allá o vamos al otro extremo. Hay una manera de entender esto bíblicamente, mi hermano.
Hay una manera de que el Espíritu Santo pueda obrar en sus corazones y hacerle ver a todos y a cada uno de nosotros, aquí no se queda nadie afuera, la necesidad que nosotros tenemos de una genuina diferencia. Y ahora vamos a ver de una diferencia con quién y cómo. Y cuando hablamos de parte del Señor y delante del Señor de una genuina diferencia, no estamos hablando de una diferencia fingida. No es aparentar algo para que otros vean. Porque al final, ¿quién conoce nuestro corazón? El Señor. Y tú te puedes poner hoy un corcel, un vestido de aquí y aquí con más galaca y pie, pero el Señor sabe por qué lo hace. La genuina diferencia no incluye fingida. La genuina diferencia no es opcional. El creyente, a medida que va creciendo en su santificación y ve áreas en las que está pecando con el Señor, eso no es una opción, eso es si quiero o no. Él se arrepiente, como aprendimos en la clase hoy. Y Padre, yo no había visto esto. Esto es nuevo. ¿Recuerdan la ilustración de limpiar la casa? Pero ahora estás quitando los tapetes y aparece basura. Eso no es opcional. Tú quieres ya quitar todas las alfombras de la casa. Tú quieres limpiar la casa completa porque ese churre no se puede quedar ahí. Simplemente tú no lo habías visto. Pero si eres un verdadero creyente, una genuina diferencia no es opcional. La genuina diferencia, mis hermanos, no es un juego. No se trata de un juego. No es una cosita que hoy soy cristiano, mañana no. El año que viene soy cristiano, el domingo que viene no. 3 meses cristiano, 2 meses no. No, mis hermanos, no funciona así. Esa no es una genuina diferencia. Y por último, la genuina diferencia no es si tú quieres o no quieres. Si el Señor quiere, nosotros debemos querer. Si el Señor quiere, nosotros debemos querer. Por tanto, le proponemos a la Iglesia Bautista Palabra de Vida, vivamos diferente al mundo. Iglesia Bautista Palabra de Vida, vivamos diferente al mundo, mientras imitamos a Cristo para la alegría de Dios. Escuche esto, mi hermano. Iglesia Bautista Palabra de Vida, vivamos diferente al mundo. Pero ¿cómo vivimos esa diferencia al mundo? Unidos a Cristo, en nuestra unión con Cristo. Mientras nosotros vamos imitando a Cristo. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? ¿Quién es nuestro hermano mayor? Jesucristo. No sé usted, pero yo recuerdo, si sean creyentes, yo tengo un hermano por parte de padre, mayor que yo, y yo no era creyente, mi papá tampoco. Yo creo que en mi familia nadie era creyente en aquel tiempo. Y mi hermano venía los fines de semana a la casa para que mi papá le diera como un estipendio, un dinerito para ir a la escuela y demás, porque mi hermano vivía con su mamá, vivía en casa. Y yo veía a mi hermano la manera de vestir, cuando hablaba, los gestos, y después se iba y yo me paraba delante del espejo y yo quería ser como mi hermano. Yo quería vestir como mi hermano, yo quería tener todo lo que tenía mi hermano. Mi hermano era mi héroe. Mis hermanos, nuestro hermano mayor es Cristo. Nuestro mayor modelo es Cristo. Y nosotros debemos vivir diferente al mundo mientras imitamos a ese hermano mayor que es Jesucristo. Pero eso no queda ahí y esta parte es importante. Todo esto, y no vamos a abundar en esta última parte de lo que estamos proponiendo, lo haremos el próximo domingo, pero todo esto debe ser para la alegría de Dios. Si el para no es el correcto, no lo vamos a hacer de la manera correcta. Yo creo que John Piper descubrió el agua tibia cuando John Piper trata de explicar estas cosas y cuál es nuestra motivación correcta para hacer las cosas. La primera motivación y la más importante motivación en cada uno de nosotros es provocar una sonrisa en nuestro Señor a medida que nosotros somos santificados. No hay manera de ser santificado sufriendo. La santificación va a doler porque nos están quitando pecado, pero en un sentido nosotros sabemos que estamos alegrando a nuestro Señor y nosotros nos gozamos de la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Lo primero que queremos plantear, mis hermanos, y el primer punto es una vida diferente. Una vida diferente, versículos del 17 al 19. Cuando hablamos de una vida diferente, tenga en mente esto. El rojo es diferente al verde. ¿Están de acuerdo? El alto es diferente al bajo. El gordo, no me miren, es diferente al flaco. Y así pudiéramos seguir. Cuando hablamos de diferencia, ¿qué significa en español? Diferencia. Es diferente. Diferencia no significa igual, no significa parecido, es diferente. Hay un cambio que puedes expresar, que las personas lo pueden ver y las personas dicen, aquí hay algo diferente. Y yo lo he hablado en otras ocasiones y espero que a ustedes les pase
Que las personas que le rodean, la familia, los padres, los amigos, digan, oye, pero tú estás diferente. Y quizás todavía te estás poniendo la misma camisa de cuadro, pero ellos pueden ver en ti algo diferente. Hay algo que está cambiando en tu vida. Hay algo que ellos pueden mirar y decir, ya tú eres diferente a la persona que yo conocí antes. Nosotros vimos la semana anterior que mientras nosotros estamos unidos a Cristo, ahí ocurre la verdadera edificación. Estuvimos en el capítulo 4, versículo 1 al 16, y toda la idea ahí es que nuestra unión con Cristo debe producir una verdadera edificación en nosotros. Si nosotros de verdad estamos unidos a Cristo, nosotros estamos siendo edificados. Pero eso no debe parar ahí. Una unión con Cristo que trae una verdadera edificación en nosotros, eso debe hacer que hayan vidas visibles, no solo de palabras, que están cambiando. A medida que los efesios están siendo, en su unión con Cristo, edificados, esa edificación debe producir cambio de vida. Sencillo, ¿se entiende? Estaba buscando las estadísticas. Saben que en Estados Unidos llevan estadísticas de todo. 2024-2025, la estimación de cristianos para Estados Unidos era de 235 millones de personas cristianas en los Estados Unidos. El 69% de 340 millones de habitantes. ¿Ustedes lo creen? Yo tampoco. Yo tampoco. Esa es una estadística nominal. Personas que dicen ser cristianos, como los que hablábamos ahorita en la ilustración. Ellos dicen que son creyentes. Ellos dicen que han nacido a nueva vida, pero hoy están en la casa viendo el Super Bowl. Creo que es hoy el Super Bowl. No sé mucho de ese tipo de deporte. Lo mío es el fútbol y algo de béisbol, pero yo de lo otro no sé. Si me invitan un día los acompaño, que no sé el domingo, pero no sé nada del Super Bowl. Mi hermano, nuestro primer amor es Cristo, nuestro amor de en medio es Cristo y nuestro amor final es Cristo. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber y darnos cuenta que no hay 235 millones de cristianos en Estados Unidos? Por el cambio de vida. Porque podemos observar que no hay 235 millones en Estados Unidos que han cambiado. Ahorita hablaba con un buen hermano, qué bueno si nosotros tuviéramos más senadores cristianos, si el presidente de los Estados Unidos fuera cristiano, si los alcaldes fueran cristianos. ¿Cómo se llama el de la Florida? El senador, ¿no? Si el gobernador de la Florida fuera cristiano, pero no nominal, no que va a la iglesia el domingo para que la gente vote por él. Cristiano de verdad, de raza. Nosotros decimos de los que lo cogen por el cuello, por aquí, al perrito y no chillas de eso. Cristianos de verdad. Ahí se verían las leyes, ahí se verían las aprobaciones, ahí se verían lo que empezaría a suceder en Estados Unidos si de verdad hubieran tantas personas cristianas. Así mismo pasa en nuestras vidas mismas. Una vida verdaderamente creyente es una vida que va a cambiar, se lo garantizo. Porque la palabra del Señor lo garantiza, que el Espíritu Santo nos va a renovar, que el Espíritu Santo nos va a transformar, que el Espíritu Santo nos va a santificar. Un verdadero creyente progresivamente va siendo transformado. Vamos a entrar ya en el texto. Pablo requiere de los efesios que su profesión tiene que ser directamente proporcional a su caminar. La profesión de los efesios, Pablo quiere que sea directamente proporcional a la manera en que los efesios están caminando en este mundo. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice Pablo? Vamos al texto. Busquen una Biblia, acérquense al hermano que tenga al lado, presten Biblia. Hay algunos bancos que tienen una Biblia delante, pero no se quede mirándome. Mire la Biblia. Y Pablo empieza diciendo, esto pues digo y requiero. Esto pues les digo y lo requiero. Él está haciendo un énfasis. Él de manera intencional está poniendo una intensificación en sus palabras, advirtiéndole que lo que les va a decir es serio y no es opcional. Lo que él les va a decir a continuación, esto pues digo y requiero en el Señor, nos dice al menos dos cosas. Que es muy serio y que no es algo que se le ocurrió anoche a él. Es algo que viene directamente ¿de quién? Del Señor. Este es el corazón del Señor, por lo tanto es mi corazón, por lo tanto se los estoy diciendo. Esto digo y requiero en el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice? Que ya no andéis, lo hemos dicho muchas veces, que ya no caminen, que ya no vivan, que ya no pasen por este mundo. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo? Le preguntarían los efesios al que está leyendo la carta si en ese momento se para a tomar agua. Y que ya no andéis
y allí todo el mundo estaría prestando atención. Porque me acabas de decir que esto es muy importante y que esto es lo que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles aquí simbolizan a la persona no creyente. Nosotros tenemos contexto que están los judíos y los gentiles. Este no es el contexto. En el contexto aquí los gentiles eran los etnos, eran las otras personas de su pueblo. Los que cuando ellos se convirtieron, aquellos que no se convirtieron. Esos son los gentiles. Y él le está diciendo a los cristianos de Éfeso, recuerden, capítulo 1, versículo 1, en todo el capítulo 1 él está hablando a creyentes. Esta carta es dirigida a cristianos. Cristianos ya no anden como las personas del mundo. Esto digo y requiero en el Señor. Su vida tiene que ser diferente, creyente de Éfeso, que las personas del mundo. Y eso hay que dejarlo claro. ¿Cómo andan las personas del mundo? Dice el apóstol Pablo. Que andan, que caminan en la vanidad de su mente. Ellos andan por este mundo en la vanidad de su mente. La forma vana de vivir viene por su forma vana de pensar, por su conocimiento vano y vacío de lo que este mundo es, de lo que este mundo encierra. Para el no creyente, ¿qué cosa es la vida? Y así pasaba en el tiempo de Éfeso. Es aquí y ahora. Es sálvese quien pueda. Es todo lo que pueda tener en esta tierra. Es vivir la mejor vida aquí y no hay mañana. Pero para el creyente no es así. ¿Recuerdan cuando en Eclesiastés Salomón decía vanidad de vanidades? Todo es vanidad. Y nos anima en lo que estábamos teniendo el devocional en Eclesiastés a vivir esta vida de una manera real, no de vanidad en vanidad. Versículo 18. ¿Cómo viven los gentiles? Y me quedo solo con esta primera idea. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Cómo viven los gentiles? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Los gentiles tienen su pensamiento privado de la luz de Dios. Su pensamiento no es iluminado por el Señor. Su pensamiento no llega a la claridad del Señor. Hay alguien enseña de manera real que la oscuridad no existe por sí misma. La oscuridad es ausencia de luz. Si tú tienes un cuarto oscuro, ese cuarto está oscuro porque no hay iluminación. Pero la iluminación siempre existe, siempre está ahí. Así pasa con los gentiles. Los gentiles son gentiles porque no hay iluminación. El conocimiento de Dios no ha penetrado en lo más profundo de su pensamiento. Tienen el entendimiento entenebrecido, están oscuros en cuanto a que Dios sea verdaderamente revelado en sus corazones. Puede que hayan escuchado algo de Dios, pero la luz de Cristo no les ha resplandecido todavía en su mente y en sus corazones. Por lo tanto, ellos están a oscuras. ¿Cómo luce eso? ¿Cómo luce eso? Están ajenos de la vida de Dios. Ellos están completamente lejos de la vida de Dios. Ellos no saben qué Dios quiere, qué a Dios le gusta, qué Dios desea, qué Dios piensa, cómo deben vivir para la gloria del Señor. No lo saben, pero si lo supieran, tampoco les interesa. Porque para ellos sería una mitología, para ellos no sería algo real. La pregunta, y me gusta esto de Pablo, Pablo empieza a traer una idea, pero esa idea se responde con la otra y esa otra se responde con la otra de manera tal que nosotros pudiéramos empezar abajo e ir caminando hacia arriba. Pero vamos a hacerlo en este sentido porque causaría mucha confusión. Al final si pudiéramos venir de atrás para adelante. Y nos pudiéramos preguntar a partir de ahora, ¿y qué? ¿Y qué? Y preguntarnos, ¿y qué los tiene así? Mira el texto, versículo 18, la primera parte. ¿Qué los tiene con el entendimiento entenebrecido? ¿Qué los tiene lejos, apartados de la vida de Dios, de lo que a Dios le interesa? ¿Qué los tiene así? Dos razones, pero las dos están conectadas, una vez más. ¿Cuál es la primera razón? La ignorancia que en ellos hay. Son completamente ignorantes y hay múltiples razones de esa ignorancia. Puede ser que nadie les haya predicado, puede ser que no les interesa, cuando alguien del pueblo fue a predicarle, no les importa lo que estaban hablando, pero sobre todo sabemos que es que la luz de Cristo no les ha resplandecido en sus corazones. Pero lo cierto es que Pablo está claro. Los gentiles viven así, con esto es que lo que tienen que quedarse los creyentes de Éfeso. Los gentiles viven así porque ellos no conocen a Dios
de todo corazón. La razón por lo que ellos viven así es porque ellos son ignorantes a Dios. Y volvemos a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué son ignorantes a Dios? Y viene la segunda respuesta. ¿Qué le pasa en el corazón a estas personas? Tienen el corazón duro. El corazón es un palo. La palabra en griego vendría a ser como una especie de poro, una roca bien dura, más dura que el mármol, que se forma y tiene como unos hoyos, pero es bien, bien profunda. Hay un comentarista que se llama Barclay, y Barclay dice que quizás de ahí sale nuestro término de osteoporosis. Los médicos, ayúdenme ahí. Y se empieza a poner todo duro, pero no solo eso. También llega un momento, los que han sufrido una fractura, que nuestro cuerpo de manera natural va formando un callo. Por eso la fractura o cuando se parte una mano hay que reparar rápido porque si no el organismo de manera natural empieza a formar un callo. Y ese callo se pone duro y dicen los que saben que es más duro que el hueso mismo. Por lo tanto, hay que caminar a tiempo. Hay que hacer las cosas bien rápido. El arrepentimiento debe ser bien rápido porque se puede petrificar y llega un momento que se pierde la sensibilidad. O sea, se cree el callo y se empieza a poner duro, se llega a poner más duro que hueso y llega un momento que donde había dolor ya no se siente dolor. Pero no es porque se sanó, es porque se puso duro. La idea de Pablo es que los cristianos entiendan que ellos son así porque su corazón está duro, sin sensibilidad. Por eso es que son ignorantes y por eso es que no tienen conocimiento de Dios. Y por eso usted sigue subiendo, es que andan en la vanidad de su mente. No hay otra manera. No es posible, no hay manera de que un no creyente, de que un gentil viva para la gloria de Dios cuando su corazón está duro. En Éxodo, capítulo 4, versículo 21, no lo voy a leer, lo voy a recordar. Éxodo 4, 21, usted lo puede anotar y buscar en casa. Y 7, 3, nos narra allí cuando Dios llama a Moisés. Moisés tiene que huir, él está allá con su suegro Jetro, el Señor lo llama y el Señor le dice, dale Moisés, regresa, que los que te buscaban ya no están ahí. Pero en algún momento en esta narración de Éxodo 4, 21 y 7, 3, Dios le dice a Moisés, o la narración dice, que Dios endurece el corazón de Faraón. Por lo que pudiéramos decir, ¿por qué el corazón de Faraón estaba duro? Porque Dios se le endureció. Pero nosotros seguimos leyendo el texto y la narración progresiva y Éxodo 8:15, para los que quieran anotar, Éxodo 8:15 y 32 y Éxodo 9:34 nos narra que ya ahora el Faraón puede responder, pero Dios permitía que primero, Dios le endurece el corazón al Faraón, pero lo hacía para seguir haciendo milagros. Endurecía el corazón, Dios seguía haciendo milagros a través de Moisés y las personas podían ver lo que estaba aconteciendo. Pero después dice el texto que el Faraón solito, ¿qué hacía? Endurecía su corazón. Él, de su propio pecado, sin nada externo, ¿cómo era su corazón? Duro. Y a pesar de ver las evidencias de la obra de Dios alrededor de él de manera sobrenatural en aquellas plagas, aún así volvía a poner el corazón duro. Le digo porque los efesios no tienen que preguntarse por qué mis coterráneos tienen el corazón duro. Tienen el corazón duro porque son pecadores. Pero mira, no ven lo que están pasando en mí. Si la luz de Cristo no alumbra, y Él lo ha enseñado en los primeros 3 capítulos, no van a ser creyentes. Pero hay algo que tienes que saber. Tú sí eres creyente. Tú sí has sido salvado y tú no debes vivir igual que los gentiles. Esto digo y requiero en el Señor. Tiene que haber una diferencia entre los creyentes y los incrédulos en su manera de vivir, en su manera de caminar. Versículo 19, la primera parte. ¿Qué dice? Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Y lo estábamos hablando ahorita. ¿Qué pasa después de la callosidad? Se pierde la sensibilidad. Corazón duro es un corazón insensible. Ahí está en la descripción de los gentiles todavía. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mis hermanos, no hay espacio para el coqueteo con el pecado. De alguna manera,
él está haciendo una doble advertencia, Pablo, a los efesios. Por una parte, él les está advirtiendo, esta no es la manera en que ustedes deben vivir. Pero por la otra también les está advirtiendo, tengan cuidado, que esto les puede pasar a ustedes. Tengan cuidado que esto les puede ocurrir a ustedes. Con el pecado no se juega, con el pecado no se coquetea. Es muy peligroso porque puede acontecer todo esto que le está aconteciendo a los gentiles. Versículo 19b, que le está aconteciendo a los gentiles, que después que perdieron la sensibilidad, se empezaron a entregar, y todos aquí éramos así, todos nacimos chiquiticos y empezamos a probar un poquito de pecado. Y después 2 poquitos, y después 3 poquitos, y después una botella entera de pecado. Y si Cristo no interviene en nuestra vida, si el Espíritu Santo no nos regenera, si el Señor no abre nuestros ojos para ver nuestro pecado, ninguno de ustedes estuviera aquí. Algunos estuvieran borrachos en su casa, otros estuvieran chapeando y pintando y coloreando la casa y poniéndola bien linda, otros estuvieran descansando, otros estuvieran paseando y gastando dinero, pero ninguno de ustedes estuviera aquí. La idea es que el pecado en el gentil, pero así puede pasar en el creyente, cuando tú estás insensible y vas probando un poquito y coqueteas con el pecado y quieres 2 poquitos y quieres 3 poquitos, y así seguimos consumiendo pecado, consumiendo pecado, consumiendo pecado. Si los creyentes no tienen en cuenta esto, ellos pueden terminar de la misma manera. Los creyentes pueden ir perdiendo la sensibilidad y terminar cayendo en la lascivia de los gentiles. ¿Qué cosa es la lascivia? La lascivia significa un desenfreno. Es un vivir sin freno. Y es una cosa que va creciendo, es un libertinaje. Hoy leemos con mi familia cómo aún los creyentes, nos advierte la palabra de Dios, no los creyentes, perdón, los incrédulos entraban en la congregación de los creyentes y cómo ellos convertían la gracia en libertinaje. Y así vivimos en el mundo, vivimos en un completo libertinaje. A nosotros no nos interesa nada. Esa es la lascivia, ese desenfreno. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que algo estaba mal? Para nosotros cuando éramos creyentes solo estaba mal matar, porque lo dice el gobierno. Pero fuera de eso nosotros creíamos que teníamos una barra abierta para hacer todo lo que quisiéramos. Pero no es así en Cristo. No es así en Cristo y los efesios deben saberlo. Primera de Pedro capítulo 4, verso 3. Primera de Pedro 4, 3 nos dice que este tipo de manera de vivir en lascivia era parte de nuestra vieja vida. No es de nuestra vida ahora. Y dice Pedro, ya bastó el tiempo pasado para andar en ese tipo de vida. Ya, se acabó. Si tú te convertiste, tú no puedes seguir en la misma lascivia que tú estabas antes. Tú no puedes seguir en el mismo desenfreno que tú vivías antes. Si de verdad Cristo pasó por encima de ti, si de verdad tú chocaste con Cristo y tú quedaste incrustado en Cristo, esa vida de pecado no puede continuar en ti. Porque si no hay algo que está mal, hay algo que no está funcionando. Si no hay un arrepentimiento genuino, constante y creciente en ti, algo está mal. Y en esa misma idea, Judas, capítulo 1, verso 4, advierte del peligro de esto en la iglesia. Y era lo que le decía ahorita. Algunos entran a escondidas en la iglesia y eso que entran a escondidas empiezan a convertir en libertinaje la gracia de Dios. Pero ¿saben qué pasa? Contagian a otros. Entran encubiertos, se cuelan en la iglesia y es la supergracia. Yo soy salvo por gracia. No, yo también. Espérate, pero Dios es un Dios santo, santo, santo. Y por la alegría de Dios deberíamos estar mortificando el pecado de manera gozosa. Cuando digo gozosa no es que nos duela, es que queremos alegrar a nuestro Señor. Y ellos traen esa gracia, la tienen ellos, la gracia supergraciosa, que no es gracia para nada, y contaminan a otro. Es libertinaje, dice la Biblia. Y contaminan a otro, y contaminan a otro. Y cuando vienes a ver, tenemos una iglesia nominal, de creyentes nominales, pero que no mortifican el pecado, que no les importa pecar. ¿Y con qué lo justifican todas? Yo soy salvo por gracia. Con el salvo por gracia tiembla cuando peca. Y los creyentes de Efesios deben saberlo. El salvo por gracia le duele en el corazón cuando le falla a su Señor, que no quiere decir que no le vamos a fallar. Recuerden, ojo, por eso le digo que este tema tiene sus espinas, hay que entenderlo de la manera correcta. Sí pecamos, pero ¿qué pasa cuando pecamos? Nos arrepentimos. Nos duele el corazón. Nos sentimos mal por nuestro pecado. Y hay un detallito aquí. Y dice que ¿cómo es la lascivia? Dice, se entregaron a la lascivia para cometer ¿con qué? Con avidez
toda clase de impureza. La palabra avidez ahí significa, para sorpresa mía, avaricia. Yo pensé que significaba otra cosa. La palabra avidez ahí significa avaricia. Y la avaricia, ¿qué nos dice? Mientras más tú tienes, ¿qué quieres? Más quieres. Y conecta completamente con lo que estamos explicando. Esa lascivia sin desenfreno, los gentiles la practican con avidez. Mientras más lascivo tú eres, ¿qué pasa? Más lascivo te vuelves, más desenfreno. Y tú abrazas otro poquito más de desenfreno y más desenfrenado todavía te vuelves. Dios quiera que me estén entendiendo, mi hermano. Vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Pablo quiere que los creyentes de Éfeso estén claros de que no es opcional la nueva vida en Cristo. No es una opción. O naces de nuevo o no naciste de nuevo. Y que descuidarse sería muy, pero muy peligroso. ¿Qué deberían hacer entonces? ¿Qué deben hacer los cristianos? Ya está claro que no deben ser como el mundo. Ya está claro que mundanalidad no habita en casa de cristiano, que si mundanalidad entra en casa de cristiano, cristiano se pone en guardia y le empieza a golpear y quiere echarla de su casa. No cohabitan. Cristiano no puede estar en mundanalidad y no importarle. Es imposible. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué pueden hacer los creyentes? Y vamos a pasar a nuestro segundo punto. Y hemos dicho, iglesia, vivamos diferente al mundo mientras imitamos a Cristo para la alegría de Dios. Y ese es nuestro segundo punto, mis hermanos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Imitar a Cristo. Pero ese no es el punto. Le puse como punto un ejemplo claro. Un ejemplo claro. Versículos 20 y 21. Con eso vamos a terminar en el día de hoy. Un ejemplo claro. ¿Y cuál es el ejemplo claro? El ejemplo de nuestro mayor hermano. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted quiere hacer algo bien en la vida? Imita a Cristo. ¿Usted quiere tener éxito en esta vida? Imita a Cristo. Éxito celestial, que vas a terminar en una cruz, pero va a ser un éxito para la gloria del Señor. ¿Usted quiere alegrar el corazón de Dios? Imita a Cristo en cada aspecto de su vida. Inténtelo, claro que no lo va a hacer perfecto, pero que usted no lo haga perfecto no es lo primero que tienes que poner. Lo primero que tienes que poner es el deseo de imitar a Cristo. Esa es la manera correcta de abordar esto. Ojalá un día tengamos una clase. Yo no voy a decir me molesto, me inquieta mucho. Las personas empiezan a abrazar la soberanía de Dios y claro que uno tiene gracia y paciencia, el Señor la ha tenido conmigo, y empiezan a confundirse mucho cuando empiezan a abrazar la soberanía de Dios y caen en un fatalismo tremendo. Y al no entender la soberanía de Dios con la responsabilidad humana, les hace inventar una religión prácticamente que no existe. Porque tenemos que caminar con las dos manos, con lo que está claro en la Escritura, responsabilidad humana, soberanía de Dios. No quiero hablar de ese tema porque no me quiero desviar del tema de hoy, pero sí debemos aprender a vivir en esas dos líneas. Así mismo pasa con este tema. Nosotros somos dados a los extremos. No tenemos manera de entender que Dios odia el pecado. Que la ley de Dios, el Señor me la dio para amarla, para vivirla. Los 10 mandamientos son para gozarme de que Dios me dio esos 10 mandamientos de manera positiva. Yo debo imitar a Cristo en todos los aspectos de su conducta, de su moral, de su accionar. Yo debo desear, anhelar ser como Cristo. Amén. No tiene nada que ver con la gracia. Nosotros somos salvos por gracia, claro que sí. Pero la gracia nos debe animar a nosotros querer vivir para la gloria de nuestro Señor, mis hermanos. No podemos poner a pelear la santidad con la gracia. Ellas cohabitan juntas. Ahorita llegaremos ahí. Dice la Biblia de las Américas, me gusta más cómo empieza la Biblia de las Américas en el versículo 20. Y dice, pero, ustedes, ¿y ahora quién le va a hablar? A la iglesia de Éfeso. Estaba hablándole desde el verso 17, ¿de quién? De los etnos, de los gentiles, de los otros coterráneos que vivían con ellos ahí, que salían a la bodega y lo veían, que iban al barrio y lo veían, que iban a los juegos y lo veían. Pero ahora le dice, pero ustedes, la iglesia de Cristo, la iglesia en Efesios que pertenece al Señor Jesucristo, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Eso no es lo que ustedes han visto en Cristo. Esa lascivia
creciente, esa lascivia con avidez, esa impureza, eso no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Amar y caminar hacia el pecado más y más, eso no fue lo que yo les enseñé de Cristo, es lo que Pablo les está queriendo decir. Nosotros, dice la Biblia de la Reforma, déjame decir esto primero. Dice la Biblia de la Reforma, comenta lo siguiente: aprender a Cristo. ¿Y con qué tiene que ver eso? Con el nuevo modelo de aspiración y comportamiento que fluye de la gratitud por la gracia de Dios en el Evangelio. Lo vuelvo a repetir y después lo explico. Aprender a Cristo como el nuevo modelo de aspiración. Yo quiero, yo aspiro, yo deseo ser como Cristo. Y comportamiento, yo quiero conducirme como Cristo. Pero fluye, ¿de dónde sale? De la gratitud por la gracia de Dios en el Evangelio. ¿Qué significa eso? Que la santidad debemos verla en un sentido positivo, mis hermanos. Por eso es que caemos en legalismo. El problema no está en la ley, el problema está en nosotros. Cuando nosotros queremos ser como Cristo por nuestros propios esfuerzos. Nosotros queremos ser como Cristo porque yo. No funciona así. La ley me muestra cuán pecador soy. La ley me muestra mis pecados, pero la ley me arrodilla delante de Cristo. ¿Por qué me arrodilla delante de Cristo? Porque lo sigo intentando. Porque yo quiero agradarle y me doy cuenta que este mal habita en mí. Me doy cuenta que fallo. ¿A dónde me lleva ese fallo? A Cristo. Y en algún momento todos reconocimos nuestro pecado. Nos enseñaba el profesor Dani, arrepentimiento para vida. Todos en algún momento el Espíritu Santo nos regeneró y nos arrepentimos. ¿Para qué nos arrepentimos? Para salvación, para creer en el Señor, que es el arrepentimiento para vida. No quiero crear confusión en este momento. Pero una vez que somos creyentes debemos seguir arrepintiéndonos. Y ese agradecimiento a que yo no merecía ser salvo y Dios me salvó, ese agradecimiento es el que me debería llevar a mí a aspirar ser como Cristo, a aspirar comportarme como Cristo, pero es de manera positiva. Entonces ahora no te cuesta, aunque te cueste, no lo ves como tu enemigo, no adulterar, no robarás, no matarás, sino que tú quieres agradar a tu Señor y tú estás dispuesto a cumplir la ley de Dios en Cristo. Versículo 21. ¿Qué dice el verso 21? Primero el 20, más vosotros no habéis aprendido a Cristo así, lo leímos de la Biblia de América, y sigue el 21. Si en verdad la habéis oído, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Cómo le oyeron? Ellos no oyeron a Cristo. ¿Cómo le oyeron? Aprendíamos la semana pasada, a través de los maestros que Dios dio a la iglesia, a través de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas y pastores maestros. Ellos oyeron el mensaje del evangelio en Jesucristo. Ellos se arrepintieron de sus pecados. Ellos creyeron en Cristo para salvación. Y ellos fueron aprendiendo más y más del Señor. Ellos fueron aprendiendo más y más de la palabra del Señor. De esta manera fue que fueron instruidos sobre Cristo y empezaron a aprender que Cristo, antes de encarnarse, ¿quién era Cristo? Dios mismo. Y aprendieron que Dios, Cristo siendo Dios, se humilló. Ya lo vimos en la carta, Pablo se lo ha venido diciendo. ¿Y qué hizo? Se encarnó. Pero aprendieron también que como Cristo se despoja antes de la encarnación, Él es claramente Dios y Él se despoja de toda su gloria, Él se encarna. Cristo vivió, Cristo anduvo entre los seres humanos del mundo. ¿Pero cómo lo hizo? Sin pecado, con gozo. A Cristo nadie lo obligaba a andar sin pecado. No era como, es una carga tener. No, Él lo hacía para la gloria de su Padre. Y ese ejemplo nos queda a nosotros. Y ellos aprenden todo esto sobre Cristo, que Cristo asciende también al Padre y que llega ahí a su trono de gloria. Si ellos de verdad fueron unidos a Cristo, si ellos de verdad fueron edificados, deberían aborrecer de verdad la vida antigua y estar alerta y desear llevar una nueva vida en Cristo como Cristo. Si hay una unión verdadera con Cristo, hay una edificación verdadera con Cristo. Y si hay una unión y una edificación verdadera en esa unión con Cristo, nosotros debemos anhelar
y desear una nueva vida con Cristo. No hay nada que nos importe más en esta vida que el Señor nos siga transformando, que el Señor siga trabajando en nuestro corazón. Ahora vamos un poquito a la cultura de la época. En la cultura de la época estamos hablando que se llegó a predicar el evangelio a un lugar donde no había una cultura cristiana. No existía el cristianismo. Vamos a explicarlo. Nosotros ahora nos convertimos, pero ya aquí en Occidente hay una cultura cristiana. De hecho, el Occidente está cristianizado de alguna manera, ya sea por la iglesia católica o por otras iglesias protestantes, pero ya hay cierta cultura cristiana. Nosotros sabemos más o menos cómo hablan los cristianos, cómo visten los cristianos. Pero en el momento que esto está pasando aquí, ellos no saben cómo se comporta un cristiano. Ellos lo único que hicieron fue creer en Cristo y arrepentirse. Y posiblemente al principio, a medida que fueron recibiendo más revelación y explicación, siguieron yendo al circo, a los juegos, hasta quizás, oye, pero tú crees, yo me parece que esto no es para mí ya. Ellos siguieron quizás yendo a diferentes fiestas, haciendo diferentes cosas, pecando, quizás hasta adulteraban, todavía estaban convertidos, todavía adulteraban. A medida que fueron recibiendo más revelación y más entendimiento y a la vez que eres edificado, ¿qué haces? Ya tú no le puedes decir que no al Señor. Ya tú sabes que eso es pecado. Y el Espíritu Santo te contrita y el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. Pero aún así, ¿qué le dice Pablo? Esto digo y requiero en el Señor. Ya no anden más como los gentiles. Y es sencillo. Mira la vida, la forma de vivir, no todo lo que hacen, la forma de comportarse de un gentil, cómo hacen negocio, cómo hacen cada cosa. Y yo no quiero que ustedes vivan de esa manera pecaminosa. Y él hace énfasis en el desenfreno, en esta manera de pecado y más pecado y más pecado. Si ustedes son creyentes, ustedes no deben seguir imitando eso que están haciendo los gentiles. Dios no lo quiere, yo tampoco. Una vida de pecado sin freno no es congruente con el mensaje del evangelio. Mi hermano, que estás aquí, estoy hablando de los cristianos ahora. Cristianos que están aquí, necesitas a Cristo. Necesitas más de Cristo en tu vida. Necesitas estar unido más y más a Cristo. Necesitas seguir edificándote en Cristo para estar en este mundo y que este mundo no te arrastre. Tú quieres seguir perseverando en la santificación y quieres cada día ser un poquito más como Cristo, debes seguir uniéndote con Cristo. No hay otra manera. Y siempre caigo en esto, pero es que es esencial es raro que no lo vea un domingo en un pasaje. Mi hermano, necesitas recuperar tu devoción por el Señor. Necesitas recuperar tu lectura bíblica. Necesitas apartar un tiempo para leer la Biblia y orar. Empieza por 5 minutos diarios. 5, regálale 5 minutos al Señor. No me puedes decir que no tienes 5 minutos. Prefiero los hermanos sinceros que me dicen, pastor, no lo estoy haciendo porque no estoy amando suficiente al Señor. Yo amo al Señor, pero sé que no le estoy amando lo suficiente. Y la fórmula mía no me ha fallado. Yo no sé qué tiempo llevo de cristiano, mi esposa sabe más que yo de eso. Son más de 15 años ya de creyente y no me ha fallado. Si eres comelón igual que yo, no desayunes hasta que leas la Biblia. Y enseguida vas a leer la Biblia. Si eres tomador de café, no tomes café hasta que leas la Biblia. Por lo menos los primeros 3 versículos. Pero es que, pastor, me da un dolor de cabeza. Pon la cafetera rápido ahí. Lee 3 versículos y después tómate el primer buche de café. Y después sigues en las demás cosas. No te va a fallar, mis hermanos. Quiero tener gracia, pero la única manera de unirnos más a Cristo es seguir congregándonos. Es ahora, van a empezar los grupos pequeños, unirnos a un grupo pequeño para seguir puliéndonos. Pero sobre todo, nuestro devocional diario. Y fallo un día, pero al otro me arrepiento y le pido. Yo creo que debemos pedirle perdón al Señor cada vez que un día no tenemos el devocional. De manera positiva, porque es que te amamos. Imagínate que yo le digo a mi esposa, mi amor, yo te amo tanto, pero hoy no quiero verte. Por favor, puedes quedarte afuera. O me voy a ir un rato y vengo de aquí. Yo te amo, pero necesito 4 horas sin ti. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo ese amor. Yo puedo entender que no sé, que todo el mundo quiere dar su paseíto, o quizás los hombres quieren ir y echar un partidito de fútbol, eso es normal. Y las mujeres ir con otra mujer a conversar un ratico. Pero me imagino que le pase como a mi esposa, ¿no? Que salimos con los niños. A veces ella quiere trabajar un rato sola, pero nada más que salimos. ¿Y dónde están? Y se demoran mucho en venir. Porque nos aman. Yo espero que así pase con el Señor. Si usted ama al Señor y pasó un día donde usted no entró en oración delante del Señor, esto no es legalismo, mi hermano. No hay forma de que usted me diga que esto es legalismo, mi hermano.
No hay forma de que usted vea esto de manera negativa. No hay forma. Y que tú no hayas leído la Biblia, que tú no hayas orado y que tú te vayas para la cama y te acuestes y no te sientes mal. Yo no digo que no te duermas, porque a mí, yo he tenido días que no he tenido devocional. No tengo ninguna vergüenza confesando. He estado tan tieso, me he levantado tarde para la escuela de los niños, he tenido que salir corriendo para el trabajo, he tenido el día entero de trabajo, no he tenido mi tiempo devocional. Me ha costado tieso así, con los músculos tiesos, con dolor de espalda que no puedo ni respirar. A veces no puedo ni coger el celular para leerlo. Pero le digo, perdóname, Señor. Permite que mañana no sea un día de esto. Y buscamos la forma de priorizar. De hecho, si eres, a los que aman ser pastores, es una lucha tremenda. Por lo menos a mí me gusta separar el devoción. Yo se lo digo siempre, chancleta de los zapatos de trabajo. Y es una lucha tremenda no encontrarte cogiendo tu tiempo de devoción para preparar el sermón, cogiendo tu tiempo de devoción para preparar la clase y creer que tuviste el devocional. A la larga yo creo que eso te va a pasar factura. Tu corazón se puede ir enfriando y se puede ir poniendo duro como un palo. Y tienes mucho conocimiento, das tremenda clase, haces tremendas cosas, pero has perdido tu primer amor, has perdido tu devoción con el Señor. Quiero seguir avanzando en esto, Necesitamos unirnos a Cristo. Siempre me gusta esta ilustración y se las digo a ustedes, mis hermanos, con toda sinceridad, con toda honestidad. Esto es una ilustración sencilla. Imagínense que usted esté encima de una silla, los que somos viejos conocemos la ilustración, y usted está encima de la silla y las personas en el mundo están abajo y usted quiere subir a las personas del mundo para su silla. Y yo no digo que no tengamos relación con el mundo, sino cómo las personas se van a convertir. Necesitamos tener amigos no creyentes, pero cuidado con la juntera. Cuidado hasta dónde llegamos, porque queriéndolo convertir a ellos, ¿qué es más fácil? ¿Que tú los subas a la silla o que ellos te bajen a ti? Ellos te van a bajar a ti. Tanta relación, tanta conexión y no los logras subir, ellos te van a bajar a ti. Te voy a decir algo que quizás te va a sonar horrible, pero lo creo de todo corazón. Mejor sepárate. Hasta que estés maduro, hasta que tú puedas relacionarte con ellos. Pero por nada cedas a un poquito de pecado. Ahorita llegaremos ahí, porque después de un poquito vienen dos poquitos y vienen tres poquitos. No me quiero apurar con eso. Necesitas a Cristo por varias razones. Necesitas a Cristo por varias razones. Necesitas a Cristo para que te salve. Y aquí estoy hablando ahora a las visitas que se encuentran aquí hoy. Si tú no eres creyente y tú estás en el mundo y tú sabes que lo que estás haciendo está mal, tú sabes que las cosas no están yendo bien, tú sabes que las cosas no están yendo por el camino correcto, la única manera de tú salir de ahí es con Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer. Necesitas confesar con dolor en tu corazón, no fingidamente. Necesitas sinceramente decirle al Señor, quebranta mi corazón con dolor. Pero no solo que te duela tu pecado, sino que corras a Cristo y creas que Él es tu Salvador, que Él murió en la cruz, que Él resucitó al tercer día y que lo abraces y que te aguantes de Él para que cuando Dios te vea, no te vea a ti, vea a Cristo y diga justificado. ¿Por quién? Por los méritos de Cristo. Si tú eres una visita aquí, yo siempre se lo digo, cuando llegues a la casa, yo no te voy a pedir que pases al frente, no vamos a tocar el piano ahí, si alguien lo hace, yo respeto todo lo que pueda hacer, pero yo creo que ahora mismo ahí donde tú estás te puedes arrepentir. Ahora mismo donde tú estás puedes pedirle al Señor, sálvame Señor, ayúdame a ver más mi pecado. Pero si no lo haces ahora, cuando llegues a tu casa, cuando estés solo, porque yo creo que es un momento de intimidad, se puede compartir con la familia, pero necesitas tú solo delante del Señor, ya sea en el baño, ya sea en la cama, cuando te vayas a acostar, confesarle, Señor, yo estoy viviendo sin ti. Me arrepiento y ojalá el Espíritu Santo obre ese milagro en ti. Y tú puedas ver tu pecado, te puedas arrepentir. Pero quiero que sepas que hay alguien en quien puedes creer. No solo es arrepentirte y creer en Cristo para salvación. Es creer en Cristo para una nueva vida. Es ir a Cristo como la única solución de todo el problema que hay en tu alma, aun cuando las cosas que te rodean, las circunstancias no cambian. Pero ahora hallaste la perla de gran precio. Ahora tienes ese cofre hermoso que se llama Jesucristo. Ahora tienes el mayor tesoro. Y ahora, aunque el mundo entero se desmorone, tú tienes a Cristo. Y tú estás seguro en Cristo. Por eso, visita que nos acompaña. Te ruego, te suplico que te arrepientas de tus pecados y que corras a Cristo para salvación. No de manera fingida, sino para una transformación real en Cristo. No de manera gravosa, donde tú eres cristiano pero te pesa, no es que la cruz te pesa por los sufrimientos y las aflicciones que, ay, me pesa tanto vivir para la gloria de Dios. No, mis hermanos. ¿Cómo te va a pesar vivir para la gloria de Dios que te salvó?
¿cómo te va a pesar? Arrepiéntete de eso, mis hermanos. Si el diablo ha estado poniendo esa semillita en tu mente, pero qué gravoso es ser creyente, hay algo que no está pasando bien. Es por amor. Por eso siempre les insisto, cultiven su relación de amor con el Señor. Porque ese amor es el que llevó a William Carey. Ese amor es el que llevó a David Livingstone. Ese amor fue el que llevó a Taylor. Ese amor, me quiero acordar desde Ecuador, pero no me logro acordar, fue el del esposo de la que, se me olvidó, de la que le gusta a la hermana Zuma, Jim Elliot, ¿cómo se llama la esposa? Elizabeth Elliot. Es ese amor, mis hermanos. Salieron por amor de su nombre. Y por eso le insisto, ¿a dónde tiene que regresar? A su amor con el Señor, mi hermano. Eso es lo que está mal. Pero no hay forma de que estemos en la unión con Cristo y la santidad sea gravosa. ¿Cómo va a ser gravoso? Sí, te están escamando y eso duele. Pero hay un punto que te quitan y sale el pu y la sangre dice, gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué alivio, Señor. Gracias por lo que estás quitando de mí, Señor. No es un negocio para obtener algo, porque esto es otra cosa que se falla mucho. Yo te doy y tú me das. Y a todos nosotros nos predicaron ese evangelio. Ven a Cristo para que veas que bien va tu matrimonio. Ven a Cristo para que veas cómo vas a prosperar. Ven a Cristo para que veas lo bien que te va a ir. Yo no te garantizo eso. Quizás en la gracia de Dios sí, pero vas a empezar a descubrir más pecados. Pero tienes a Cristo, mis hermanos. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Cristo es lo que tu alma necesita. Mi pregunta, ¿estás agradecido con Cristo? Gloria a Dios. Voy a aceptarles el amén. Pero mediten, mis hermanos. ¿Estás agradecido con Cristo? Bueno, está bien. ¿Te están diciendo amén? Seguimos. Si estás agradecido con Cristo, ya todos dijeron amén. Ahora no pueden decir desamén. ¿Es Cristo tu modelo de aspiración y comportamiento? ¿Está bien? Sé sincero y considera si de verdad Cristo es tu modelo de aspiración y comportamiento de una manera positiva por amor. Porque pueden estar pasando dos cosas. Puede que tú no hayas destapado el tapete. Puede que solo tú estés pensando, yo no maté a nadie, yo no robé, yo no mentí, yo soy una buena persona, yo quiero ser como Cristo. Eso no es ser como Cristo. ¿Has chismeado? ¿Estás luchando con el chisme? ¿Estás lidiando con el orgullo? ¿Estás lidiando con la avaricia de tener más y estar inconforme y querer más y querer más? Aprendíamos como familia que nosotros aún debemos pedirle a Dios tener más. ¿Saben para qué? Para ayudar a los que no tienen nada. Imagínate que tú estás con este budget y que tú estás con esta casita que no es la casita de tus sueños y todos queremos prosperar y tener una más grande, no hay nada malo en eso. Pero de pronto te empiezas a entender esto y ahora tú le estás orando al Señor por tener más dinero, no para tener una mejor casa ni para comprarte un yate, sino Señor, danos más dinero para seguir viviendo así, para seguir viviendo de esta manera. Pero para ahora decirle, fulano, ahí te envié este cheque de manera anónima o de la manera que sea. Mengano, mira, te estoy apoyando de esta manera. Mis hermanos, de verdad Cristo es nuestro modelo máximo de vida. Yo creo que lo pensemos dos veces, no para que no lo sea, que sí lo sea, pero que meditemos en aquellas áreas que todavía no están siendo transformadas y que no aspiramos y no nos estamos comportando como Cristo cuando le gritas a tu esposa, cuando le gritas a tu esposo, cuando el contentamiento te dura apenas unas horas y vuelves a estar amargado y vuelves a estar airado y vuelves a estar enojado. A eso me refiero, que hay que seguir aspirando y aspirando y aspirando a que Cristo sea nuestro modelo. Y claro que podemos crecer en eso. Gloria sea al Señor por eso. Mis hermanos, si eso no es así, no importa qué tiempo tú vives de creyente, no tengas pena, ven a Cristo. Si Cristo no es tu aspiración, si tú no quieres ser como Cristo, ven hoy a Cristo, arrepiéntete y cree y vas a poder ser salvo por los méritos de Cristo. Imagínense, mis hermanos, que usted está ahí y ya nos ha pasado. Estuve hablando con un pastor esta semana sobre esto y él me recordaba esta ilustración que siempre nos ponía el profesor de teología en el seminario. Y él me comentaba que hablaba con una persona que no es creyente
y fueron y él era una persona que ayudaba en la iglesia, daba dinero, su esposa iba a la iglesia, sus hijos iban a la iglesia y él era friendly con la iglesia, él era ahí, hasta si había que ir a un culto de matrimonio, él iba ese día. Y había que ir algún día, él iba. Pero él no creía en Cristo, él no creía en Dios. Y este pastor hablando con él, el Señor le trae a la mente esta ilustración que les voy a utilizar y quiero que todos se metan en la ilustración. Imagínate que de pronto, para el que está aquí piensa que es bueno. Para el que está aquí cree que no tiene de qué arrepentirse. Estoy hablando de los que no son creyentes ahora. Yo soy un buen padre, y puede ser que moralmente hasta traten mejor a sus esposas que muchos que somos creyentes y tenemos que avergonzarnos. Y puede que moralmente traten mejor a sus hijos. Lo que hay que ver es la causa. Porque no lo hacen para la gloria de Dios. Y todo lo que no sea para la gloria de Dios, ¿qué cosa es? Pecado. Pero imagínate que tú te crees que tú eres esa buena persona. Y llegas al cielo de Dios y estás ahí en un juicio y te dice, ¿de verdad todavía tú crees que eres buena persona? Sí, yo soy buena persona. Está bien. Y que prendan un televisor delante de todo el mundo, en una pantalla enorme, donde se va a ver tu vida a diario, todos los días de tu vida. Estoy seguro que en algún momento tú vas a decir, apaguen el televisor. Me arrepiento. Porque no hay nadie aquí que pueda decir que no tiene pecado. Por eso, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Si ese televisor empieza a pasar con todas las veces como te comportaste con tus amigos, con tus padres, con tus hijos, con tu esposa, la manera que hacen negocio, estoy seguro que tú dices, ya por favor, para el televisor. Me arrepiento. Mi hermano, piensa en esto y sé sincero y que no te dé pena y corre hoy a Cristo para salvación si Cristo no es tu modelo de vida, si Cristo no es tu mayor aspiración. Mis hermanos, yo estoy terminando. El pecado tiene un efecto petrificador. El pecado es como un humor que entra y si tú no lo atiendes, coge la mano y va pasando al brazo y puede coger todo el cuerpo, puede hacer una septicemia y puede infectarte completo. No te conviertes en un gran pecador de la noche a la mañana. Tú no estás hoy en santidad y mañana te vuelves un gran pecador. Eso no pasa así. Eso no pasa así. Al principio era un horror. Y estás de creyente, estoy hablando ahora de los creyentes regenerados, aquellos que nacieron de nuevo, pero se descuidaron y empezaron a coquetear con el pecado. Y al principio, los primeros días que hiciste aquello espantoso que llevabas años sin hacer o que quizás nunca habías hecho, de pronto el pecado es un horror. Pero pecas y tu corazón se empieza a llenar de remordimiento. ¿Por qué hice eso? Utilicé remordimiento, no arrepentimiento. Arrepentimiento se arrepiente, corre a Cristo y empieza a buscar las medidas necesarias para no seguir en lo mismo. Pero el remordimiento es ¿por qué hice esto? No tenía que hacerlo, pero no hay arrepentimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Vuelves a pecar. Y vuelves a pecar. Y vuelves a pecar. Y tu corazón se empieza a poner duro. Y se crea una callosidad bien dura que no hay quien la rompa. Y después de esa callosidad te empiezas a volver insensible. Y a las cosas que antes reaccionaba y que antes te arrepentía, ahora no lo hace. Ahora no te importa porque tu corazón se ha puesto duro como una roca. Te quiero decir algo, si tú eres un verdadero creyente, Dios va a romper esa roca. Para Dios no hay nada imposible, pero es muy doloroso. Tienes dos opciones. Huir de eso ahora mismo antes que se forme la callosidad y si ya se formó la callosidad, arrepiéntete ahora mismo antes que llegue la insensibilidad. O si eres un verdadero creyente, quiero que sepas que Dios te va a martillar bien duro. Te va a doler mucho, pero tú, si eres de Él te va a traer a Él de nuevo. Estás a tiempo de arrepentirte. Tu día de arrepentimiento y de creer es hoy, no es mañana, no es pasado. Y por último, el pecado, si le das la mano, te atrapa hasta el punto que te hace perder la vergüenza y la decencia. Si al pecado tú le das la mano, Él te va a atrapar y te va a coger para Él hasta el punto que te empieza a hacer perder la decencia y la vergüenza. Y vamos a ilustrar para que esto aterrice. Y no puedo utilizar todas las ilustraciones del mundo. Traiga usted la de su vida con lo que usted está coqueteando. Pero piense en una persona que nunca ha tocado una droga. Nunca ha fumado marihuana. Y sé que eso tiene muchos nombres. No lo voy a decirlo todo. Y de pronto cede a la droga. Lo hace con mucha vergüenza. Él se esconde en el baño.
se esconde en un lugar y empieza a probar aquella cosa que él sabe que a Dios no le agrada. Son pasos peligrosos que está dando, pero le empieza a probar. Empieza a coquetear con esa droga. El pecado te lleva a más pecado. Con el tiempo, lo que era algo oculto y vergonzoso, llega un momento que esa persona la puedes ver por ahí tirada en una esquina, endrogada, y no le importa que lo vean así. Ilustremos con algo más. Uno que me toca de cerca, el cigarro. Tenía un familiar que fumaba y al principio se escondía para fumar. No quería que nadie lo viera, pero ya llega un momento que fuma y fuma y fuma y no importa que no haya dinero, pero hay que comprar 2 cajas de cigarro, porque todos los vicios, lo que se vuelva un vicio, aunque no podemos decir que sea pecado en sí mismo, pero se vuelve un vicio y te atrapa. Y lo que quiero que piensen en esto, y es en esta idea: te hace perder la vergüenza y te hace perder la decencia. ¿Entienden esa idea? El pecado te va atrapando y te va quitando los pétalos de la vergüenza y llega un momento que te quita toda tu decencia. Y no solo te afecta a ti, el pecado afecta a la iglesia de Cristo, nos afecta a todos como cuerpo. Tu pecado nos afecta a nosotros de manera directa y de manera indirecta. Piensen, mis hermanos, en una persona que empieza a ceder al alcohol. Nosotros sabemos que beberse un poco de vino, tomarse algún tipo de bebida un día, en una ocasión especial con su familia, si usted lo quiere hacer en una libertad cristiana, no voy a entrar en ese tema. Pero ¿qué cuando ya no te puedes parar? Y ahora estás escondido para que tu familia no te vea, para darte los traguitos, que no puedes vivir sin ellos. Ya no es un deleite positivo como en Eclesiastés. Ya es una cosa que tú vas a entrar a la casa y te vas a dar un traguito. Y te vas a comer una pastillita de caramelo para que tu esposa no sienta el olor a alcohol. Y después vas a entrar para la casa. Y así con el cigarro, con muchas cosas. En algún momento, cuando pierdes la vergüenza, empiezas a perder la decencia. Ahora estás borracho en tu casa, maltratando a tu esposa, maltratando a tus hijos. Y ya te da lo mismo que te vea tomando, quien te vea tomando, como si es un hermano, como es donde quiera, ya no te interesa. Te pueden decir, ahí está el pastor, y a ti no te importa. Tú estás borracho. Porque así hace el pecado. El pecado te atrapa, te hace perder la vergüenza, después te hace perder la decencia. Una última ilustración, mis hermanos. Dos más, porque quiero que podamos traerlo a nuestra mente. El deseo sexual. El deseo sexual. Y piensa, el deseo sexual, ¿qué hace? Primero te escondes para hacer esas cosas pecaminosas que sabes que al Señor no le agrada. No tengo que decir que, porque hay niños aquí. Pero llega un momento que tienes que tener cuidado, porque el pecado te hace perder la vergüenza y después la decencia. Y después te puedes encontrar haciendo cosas terribles, sin importar si te mira una cámara, si te mira una foto, si te ven otros, si te tocan otros, porque el pecado es asqueroso, mi hermano. El pecado es engañador. ¿Quién es el arquitecto de todo ese pecado? Satanás. Y Satanás quiere atraparnos ahí en ese pecado y que nosotros no salgamos más de ahí, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado. Última ilustración, las discusiones en el hogar. Piense en las discusiones en el hogar. Discusiones con su esposo, discusiones con sus hijos y traigamos la misma ilustración. El pecado te hace perder la vergüenza y te hace perder la decencia. Primero eran unos pequeños gritos. Primero eran unos pequeños ataques de ira. Oye, cuidado, esto, lo otro. Pero como el pecado daña y no te arrepientes de esa ira, y no estoy entrando en el pecado porque voy a entrar la semana que viene, pero solo estoy ilustrando para entender el concepto. Y como no te arrepientes ahí mismo y le pides perdón a todo lo que ofendiste, porque ese grito no tenía que salir de tu boca. Y es perdón a tu esposo, perdón a tu esposa, perdón a tus hijos, perdón a las personas que presenciaron ese pecado visible de un hijo de Dios delante de otro. Y sobre todo, perdón a quién, a Dios, porque el pecado tiene que doler en el corazón. Y empiezas a perder la vergüenza y es un momento que pierdes la decencia. Ya te da lo mismo gritarle a tu esposa delante de los hijos. Antes era solo en el cuarto, ahora es delante de los hijos. Después delante de un familiar que viene, después delante de los hermanos. Y es muy peligroso, mi hermano. Muy peligroso. Cerrando esto, mi hermano, no juguemos con el pecado. No juguemos con el pecado. No podemos seguir viviendo igual que los gentiles y decir que somos peregrinos en esta tierra. Tenemos que detectar pecados en nuestra vida y de manera gozosa para la alegría de Dios, por esta unión que tenemos con Cristo. Tenemos que arrepentirnos y pedirle, Señor, ayúdame a alejarme de estos pecados. Yo no quiero seguir con esto, Señor. Ayúdame, yo creo que eso es una oración sincera. Y aunque vuelvas a caer, pero te sigues arrepintiendo y espero que llegue el día que no sigas cayendo en las mismas cosas. Porque la santificación es progresiva, pero es santificación. Tiene que haber limpieza en algún momento, de alguna manera. Mis hermanos, les recuerdo, en Cristo hay esperanza. Dale la mano a Él.
Aférrate a Él o ruégale que te tome. Confiésale que tú solo no puedes. Yo creo que esa es la oración más sincera que podemos hacer. Señor, esta santidad que me está hablando el pastor de parte del Señor, yo no puedo, Señor. Pero yo sé que tú puedes. Ayúdame, Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de usted de nuevo, Señor, pidiéndote, Señor, que esto que se ha dicho en palabra empiece a suceder en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo empiece a traer el arrepentimiento en nuestras vidas como iglesia, para ser una iglesia santa, no santurrona. Una iglesia que anhele una reforma del corazón, que empiece en nuestras vidas, en nuestra relación contigo, en nuestros hogares, y que podamos caminar en este mundo reflejando tu gloria, no solo en la manera de vestir, Señor, en nuestra alma, en nuestras palabras, en lo que somos nosotros mismos, Señor, que mostramos tan poco a Cristo tantas veces, Señor. Padre, perdónanos por cada vez que dudamos de ti, cada vez que no confiamos en ti, cada vez que creemos que tú no estás al control, que por qué pasó esto, que por qué a mí, Señor, perdónanos, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. Tú eres un Dios bueno y sabes lo que nos conviene. Sabes lo mejor para nosotros. Mi Padre, yo te pido que sigas trabajando en nuestros corazones, Señor. Que pongas una alerta roja en aquellos pasitos que estamos dando que nos están acercando al pecado y que no nos importa. En ese nuevo link que abrimos, en ese nuevo video que vimos, en esa nueva cosa que no teníamos que hacer, Señor, y que nos arrepintamos de corazón, que buscamos ayuda si es necesario, que pidamos perdón a los que hemos ofendido, Señor. Pero ayúdanos a correr a ti, Señor. Ayúdanos a correr a ti. Te pedimos todo esto, Señor, por los méritos de Cristo y de nuevo te pedimos perdón por nuestros pecados. En el nombre de Jesús es que oramos, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano.